Boa tarde. Nós vamos agora começar a mesa redonda de número 7, titulada ALAET, Asociación Latino-Americana de Estudios de la Traducción e Interpretación. E antes de mais nada, antes de passar a palavra aos nossos conferencistas, gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a presença de vocês, né? Uma presença expressiva para o último dia de congresso, né? Que demonstra o interesse, né, pelo que tem a dizer os nossos palestrantes. Agradecer ao intérprete de Libras, né? A equipe de intérprete de Libras tem realizado um trabalho excepcional. E a direção, a atual gestão da Abrapt, pela oportunidade. Nós tentaremos nos ater ao horário previsto para encerramento, porque nós vamos ter justamente a cerimônia de encerramento às 19 horas, né? Mas vamos abrir um pequeno espaço para perguntas ao final da sessão. Então, sem mais delongas, passo a palavra à professora Marta Pulido, que é PhD em Literatura e Ciências Humanas da Universidade de Paris, mestre em Literatura Comparada na mesma universidade, professora do Programa de Tradução da Faculdade de Letras da Universidade de Antioquia, coordena o grupo de pesquisa em tradução, linha de mestrado em ensino de tradução e tradução a revista de tradução Mutatis Mutandis. Publicou Filosofia e História na Prática da Tradução em 2003. Coordenou a tradução para o espanhol da obra Translators Through History, Los Traductores en la Historia, de Jean-Denis Judith Wordsworth. E em 2011, na Alcaldía de Medellín, publicou sua tradução em espanhol do romance Ágata de Medellín, de Jacques Chouy. A palavra à professora Marta Pulido. Gracias. Buenas tardes. Ya sé que todos estamos agotados. Muchísimas gracias por venir. Gracias a George también y a Milton que aceptaron que nos reuniéramos hoy. La Asociación Latinoamericana de Estudios de Traducción e Intérpretes, de la cual soy vocera porque todavía no estamos constituidos formalmente, tuvo una reunión preliminar antes del 2010, pero el 17 de septiembre del 2010, muy simbólicamente, en la ciudad de Cartagena de Indias, en Colombia, tuvimos una reunión preliminar con los miembros que pudieron estar allí. Ha sido difícil reunirnos, pero cada vez que logramos encontrarnos 3 o 4 deseosos de que ALAET se conforme formalmente, tratamos de reunirnos y de comunicar los planes que vamos teniendo con la asociación. Ya se habían hecho reuniones entonces previas al 17 de septiembre del 2010 con la intención de crear la asociación, pero en este septiembre establecimos algunas tareas y responsabilidades. Los avances han sido lentos y yo creo que todavía seguirán siendo lentos porque cada uno tiene muchísimas ocupaciones. Tuvimos otra reunión el 28 de septiembre del 2011 en la Ciudad de México, entonces más o menos una reunión por año, como les digo, todavía muy informal, que tiene que ver con otros congresos y no concretamente con la asociación. Y una tercera tuvo lugar en Barcelona en octubre del 2011. La última reunión tuvo lugar en las jornadas JALA 2012 en la Universidad del Valle. JALA son las Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana, en donde confirmamos y organizamos con John Milton el deseo de estar presentes en Florianápolis, como lo estamos haciendo hoy, para seguir aunando esfuerzos para que la asociación finalmente se consolide jurídicamente. Vamos a hablar de manera corta, John Milton y Georges Bastin, sobre las actividades que cada uno hemos estado realizando en nuestros ámbitos universitarios.
Le cedemos la palabra a Sean. Sí. Algumas que eu dei outras vezes, não exato. Mas o tipo de história de estudos da tradução, ao meu ver, aqui no Brasil, e na última parte, talvez eu vou abrir para futuros planos, possibilidades. Então na segunda parte vai ter isso. Ok. Então, de onde que vem os estudos? Eu fiz tudo em inglês, não tive tempo para colocar em espanhol ou português, mas acho que todo mundo aqui entende inglês de qualquer jeito. Ok. Então, 4 partes. Os começos da tradução no Brasil, tradução no nível de pós-graduação, institucionalização e, finalmente, de pontos de discussão. Eu começo com suspeitos de sempre. Sim. Haroldo Augusto, Nelson Ascher, Paulo Ronay e José Paulo Paes. De onde que vem? Quais são as origens dos estudos da tradução? Ao meu ver, de fora da universidade. Paulo Ronay, e não vou ter tempo, mas Paulo Ronay é conhecido a todos vocês, Susana, grande especialista, não está aqui nesse momento, mas se vocês querem saber mais sobre Paulo Ronay, pergunte para a Susana, que Susana Spivey sabe tudo. Paulo Ronay, Augusto de Campos, Haroldo de Campos, não vou ter tempo para conhecê-los para todos vocês. José Paulo Paes, menos conhecido, mas outro tradutor muito importante. E Nelson Ascher, ainda muito ativo. Entrevista excelente com Nelson Ascher, cadência de literatura e tradução, acho que número 12. Primeira revista sobre tradução, tradução e comunicação da Faculdade Ibero-Americana, mais tarde Unibero, 9 números entre 1801 e 86. E entre a Escola de Tradutores de Paulo Ronay, em 52, e Tradução à Ponte Necessária de José Paulo Paes, 90, um período de 38 anos, quantos trabalhos sobre tradução? 13. 5 antologias e uma revista de tradução e comunicação. Então, interessante, quantos nos últimos 38, quantos desde 90? Eu diria, talvez 380, alguma coisa assim. Então, muitos dos artigos de Augusto, Haroldo, José Paulo Paes, Nelson Ascher, foram publicados pela primeira vez no Folhetim, Folha de São Paulo, Suplemento Cultural da Folha de São Paulo, especialmente nos anos 80. Então, para mim, realmente, eu vejo os começos da disciplina fora da universidade, na Folha de São Paulo, especialmente o Folhetim. E o que aconteceu na universidade? Parece que a universidade estava olhando e vendo e lendo o folhetim e pensando, eles estão fazendo coisas interessantes, vamos convidá-los para dar palestras, cursos na universidade. Haroldo de Campos, a carreira de Haroldo de Campos era de advogado dentro da USP. Nunca deu aula na USP, teve a possibilidade de começar como monitor de Antônio Cândido, mas não aceitou. Parece que ele tinha o trabalho ideal. Como advogado, ele despachava durante 30 minutos por dia e ficava lendo, escrevendo o resto do tempo. Não tinha aluno de pós-graduação, não tinha que corrigir nada, não tinha que orientar a tese ou nada assim. O trabalho ideal.
E acho que se ele tivesse aceito o convite para ser monitor na USP de Antônio Cândido, nunca teria conseguido escrever tanto. Mas, posteriormente, ele foi convidado para dar aula na PUC, no curso de semiótica, e foi professor visitante de Texas, Austin e Yale. José Paulo Paes também, de profissão, José Paulo Paes, químico industrial. Depois, ele começou a trabalhar na editora Multitech e ele saiu da química e de palestras, workshops, etc., na USP e na Unicamp. E nos anos 90, na Unicamp, temos o que eu chamaria da primeira escola de estudos da tradução no Brasil, especialmente com Rosemary, conhecido para todo mundo aqui, e Paulo Ottoni, que infelizmente faleceu em 2007. No Departamento de Linguística Aplicada e orientaram um número bastante grande de teses. E o que vamos ver a partir dos anos 90? Um tipo de institucionalização dos estudos da tradução, uma massa crítica se formando, cursos de pós-graduação nas universidades, associações profissionais, congressos, revistas e programas de pós-graduação e convênios internacionais também. Na USP, sempre havia muitos estudantes fazendo teses, fazendo traduções críticas, etc. Departamento de Letras Modernas, Departamento de Clássicas Vernáculas, Linguística, mas não na teoria literária. Interessante, a escola de Antônio Cândido nunca se interessou na tradução. A formação da literatura brasileira, a obra-prima de Antônio Cândido, há acho que um parágrafo dedicado à tradução. E 2010, o número de programas, programas que têm tradução como linha de pesquisa, acho que agora teria mais, eu não consegui fazer o último levantamento, número de mestrados e doutorados apresentados 88, 89, 99, o FMG, aqui, USP, Unicamp, e o crescimento entre 88 e 99. Seria interessante fazer essas estatísticas atuais. Acho que o número teria realmente crescido muito nos últimos 12, 13 anos. Ok, ANPO, institucionalização da tradução. A ANPO, que foi fundada o grupo de trabalho começou em 86. A BRAT, 92, numa reunião na Unicamp. Mário Laranjeira foi fundador da BRAT. E os congressos da ABRAT encontram Salvador 94, Ceará 96, USP 98, BH 2001, Fortaleza 2004, Ouro Preto 2009 e aqui CIAT 98, 2001, 4, 7, 10. Acho que não vai ter mais. A faculdade, o Grupo Anhanguera comprou a Ibero, ou Unibero, e parece que não tem mais interesse em fazer congressos. Mas há um novo ator muito interessante na área, acho que não tem ninguém, que é Casa Guilherme de Almeida, com atividades, acho que essas guardas, não sei se estão fazendo assim. Eu nunca vi eles lá. Acho que não é Marcelo Tapio. Não sei, acho que foi a abertura aí, não sei de onde vem essas guardas. E ator muito importante, com 3 congressos transfusão nos últimos anos de tradução de literatura, tradução e literatura. Revistas, há pelo menos 11, incluindo Tradução e Comunicação, que recomeçou,
tratam da USP cadernos de tradução daqui, cadernos de literatura e tradução, que eu ajudo a organizar da USP, traz uma revista PUC e a mais. Quantos tem aqui? Tem 3, 4 aqui? Quantos tem aqui? 4 aqui. Além do cadernos, tem a introduções. Sim. E ciência traduções. Não, PUC Rio, desculpe, Maria. PUC Rio, sim. E aqui há mais 3, sim. Mais duas. Caderno de tradução, mais 2. Sim. E programas de pós-graduação, o mestrado, que começou aqui em 94, o doutorado, que começou aqui em 2010, não sei se está certo, 150? Começou em 2000, aprovado em 2003, aliás, 94. Está certo. E tem 150? 150 alunos? 200 e alguma coisa. 200 e alguma coisa. Aumentou muito em 2 ou 3 anos. Aí eu fiz os cálculos, acho que entre 2010 e 2012, aumentou de 50 a 150. Eu fiz os cálculos que se fosse continuar na mesma taxa, na mesma porcentagem, toda a população de Florianópolis estaria crescendo. Depois de São Paulo. Mas parece que diminuiu a velocidade, agora só metade da população de Florianópolis. E mestrado na UNIB, começou em 2011, nós estamos comemorando um ano na USP, mestrado e doutorado, e há possibilidades, Universidade Federal da Paraíba, Uberlândia, possibilidades, Porto Alegre, Ceará, tá vendo? Ok, desculpe. Sobérias, 2009, 350 mais ou menos participantes. Aqui, 1.400, mais de 70. 1590. Desculpe. 92. Ok, pode ser que tudo vai ser corrigido. Ok. Pontos de discussão. Mudanças na área. Me lembro que eu cheguei aqui em 89, então eu peguei toda essa época. O que tinha para ler em 99? Em 89? Naida e Newmark. Agora, além de Descriptive Translations, tem tanta coisa. É impossível cobrir tudo. Falta de livros no Brasil. Muito difícil importar livros. Agora, o cartão de crédito brasileiro não se podia comprar nada. Não havia internet. Inflação, moeda brasileira fraca, dificuldade para importar livros, se você não tinha conta lá em Blackwell, Oxford, alguma coisa assim. E o professor era o dono daquele livro. E se você era grande amigo dele, ele te deixava xerocando. Ok, problemas. Os números. Forças centripetais, centrípetas e centrífugas e centrípetas. Centrípetas, para manter uma área, mas com tanta gente, será que o próximo congresso, quantos vai ter? Quantas pessoas cabem no estádio de Uberlândia? A Marilene estava falando, acho que ontem à noite, de fazer eventos mais pontuais. Que, claro, seria a solução óbvia. Será que a área de estudos da tradução vai se fragmentar? Seria um desdobramento natural, com tanta gente. Na área de mídia, tradução, eles fazem muitos congressos pontuais também. Parece que uma área tão grande, isso seria desdobramento, evolução óbvia. Quem tem as várias áreas em comum? Os tradutores de poesia têm muita coisa a ver com lexógrafo. Os tradutores de libras têm diálogo com os desconstrutivistas da Unicamp.
Brasil e o mundo. Pessoas vêm de fora, pensam, vocês estão fazendo muita coisa interessante no Brasil, mas há muito pouca gente aqui no Brasil que publica lá fora. Gideon Toury de Target fez um cálculo de quantas pessoas brasileiras publicaram artigos no Target em 25 anos, os primeiros 25 anos. Quantos artigos vocês pensam que foram publicados por brasileiros? Brasileiros quer dizer pessoas trabalhando no Brasil, excluindo Rosemary Arroyo, que trabalha nos Estados Unidos. Quantos? Se vocês já escutaram isso, não? Quantos? Nenhum? Alguém está falando nenhum? Adivinha, quantos? 2. Alguém falou 2, 4, 5, 2 artigos. 2 artigos publicados por brasileiros. Eu publiquei um com o aluno meu, o Dr. Paulo Edson, e Rui Rota, que não trabalha mais na área de Minas, publicou outro. Quantos artigos foram submetidos e rejeitados por brasileiros? 100? Nenhum. Por quê? Eu, na USP, diferente de meus colegas nas áreas exatas, sinto muito pouca pressão para publicar. Há aqui também um setor que chama Cultural Deficit, teoria, como chama em português? Cultural Deficit, teoria? Déficit cultural, tipo de complexo de inferioridade. Não vão querer, não têm interesse no que estamos pensando. Eles são do centro, os grandes lá. E vários colegas meus já falaram da importância de estabelecer uma área de estudos da tradução no Brasil com terminologia brasileira e não tem tanto interesse em publicar fora. Já temos uma massa crítica, tem uma área grande, com não sei quantos mil alunos, etc, etc. Por que deveríamos fazer coisa lá fora? Muito mais importante fazer coisa aqui, em português. Qual seria nosso interesse de fazer contatos com o mundo lá fora, incluindo a América Latina, Europa, América do Norte? Ok, eu vou só rapidamente, Maria Lúcia Vasconcelos, que estava lá fora, ela tem escrito coisa muito interessante sobre a falta de organização das palavras-chave. Eu sempre joguei qualquer coisa lá, mas não, ela tem um artigo muito interessante dizendo que temos, se vamos ser uma área grande, temos que decidir como que chama. Estudos da tradução, de tradução, tradutologia, o quê? E acho que o ponto final, eu vou falar muito rapidamente para deixar outros falando, que a falta de contato entre graduação, entre o mercado e entre o ensino de tradução e estudos da tradução. Falta de contato com indústria, falta de contato, acho que vai ser mais fácil ver os gráficos aqui. No Brasil, universidade é a profissão. O ponto seguinte, treinamos estudiosos dos estudos da tradução. Será que treinamos tradutores? Quantos alunos dos cursos de tradução que existem entram no mercado de tradução? Eu diria que muito menos do que países como Alemanha, Áustria, Bélgica, Canadá, Turquia. Países que eu conheço um pouco. Onde a maior parte dos alunos que saem de cursos de estudos de tradução entram na profissão. Aqui, muito menos. Ok, eu tenho que passar. Falei bastante. Vou passar. Muito obrigado, professor John Milton. Bom, nós subvertemos um pouco a ordem, né? Eu acho que o professor John Milton dispensa apresentações, mas você quer se apresentar? Eu te ligo aqui.
Não, quer dizer, você não foi abrir formalmente. Não, você quer? Bom, todos sabem. Vamos fazer agora em media res. John Milton formou-se em literatura inglesa e espanhola na Universidade de Wales, Swansea, em 1978. Fez seu mestrado na PUC, São Paulo, em Linguística Aplicada, e o doutorado pela Universidade de São Paulo em Literatura Inglesa. Atualmente é professor nas áreas de Literatura Inglesa e Estudos da Tradução da USP. Pesquisa na área de tradução literária, a sociologia, a história da tradução no Brasil e a tradução e adaptação. Completou sua livre docência em 1999 e tornou-se professor titular em 2012, recente. É coordenador do programa de pós-graduação em estudos da tradução, em nível de mestrado e doutorado, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Então, agora sim passamos a já apresentada professora Marta Pulido. Não. Mais uma alteração, subversão, né, na ordem. Mais uma ruptura. Agora vamos passar a palavra ao professor Georges Bastin, da Universidade de Montreal. Professor do Departamento de Linguística dessa Universidade de Montreal, diretor do grupo de pesquisa Histoire de la Traduction en Amérique Latine e editor da revista Meta, Journal de Traducteur. É porque o papel se resiste a... Escrever o papel, a umidade de Florianópolis às vezes nos impede de folhear livros. Então o professor Georges Bastin escreveu diversos livros na área de estudo da tradução, entre eles Tradução e Independência, East-West Encounters, Rencontre Est-Ouest, La formation en traduction, pédagogie, toxicologie et technologie, e Profession Traducteur. Agora com a palavra o professor Georges Bastin. Muito obrigado. Voy a hablar en español, con mis disculpas. Se me pidió que hablara de lo que el grupo de investigación en historia de la traducción de Montreal está haciendo para, digamos, América Latina y a propósito de América Latina. Esta es la página anterior, hemos renovado el sitio, pero todavía no he hecho la captación de la pantalla, pero esto es el sitio web. ISTAL es un grupo, como dice, de investigación del Departamento de Lingüística y Traducción de la Universidad de Montreal. Creado en 2002, ya tiene más de 10 años, y, si puede cambiar la transparencia, compuesto por algunos profesores de la Universidad de Montreal, del Departamento de Lingüística y Traducción, y estudiantes tanto de maestría como de doctorado de la misma universidad, así como colegas latinoamericanos y a veces otros en otras partes del mundo. ISTAL nació de un proyecto de investigación personal, que puede pasar ahora a la otra, pero en realidad son 3 grandes proyectos de investigación que nos tiene ocupados desde unos 10 años. El primero trata sobre la contribución de la traducción a la independencia de Venezuela, donde estudiamos textos como la Carta de Vizcarra Guzmán, la Declaración de Independencia de Estados Unidos, constituciones de los Estados Unidos, las 2 declaraciones de los derechos humanos, una canción revolucionaria y otros textos fundacionales, digamos, del movimiento emancipador en Venezuela. También escritos filosóficos de Tomás Ferrer. Luego, otros 2 proyectos, el impacto de la traducción sobre las cuestiones identitarias en la prensa colonial venezolana, y el proyecto en curso, aún no terminado, aunque ninguno está terminado porque en 3 años uno no agota temas de esa envergadura, la traducción y la conquista espiritual en Venezuela. Además, están los trabajos de cada miembro del grupo. ¿Cuáles son los objetivos de ISTAL? Pues atender en primer lugar los proyectos en curso, brindar un apoyo divulgativo, metodológico a todos sus miembros, principalmente los estudiantes y los visitantes del sitio del grupo, y por supuesto la difusión de los resultados.
el sitio web como tal pretende y dice en su introducción brindar un espacio de intercambio de experiencias en nuestra historia traductiva. El sitio pretende ser un punto de encuentro para compartir información con todas las personas interesadas en la historia de la traducción en América Latina, incluyendo a Brasil. Y si han visitado el sitio recientemente, la parte brasileña está creciendo cada vez más, gracias al apoyo de Sonia. Es un sitio web, pues, es un esfuerzo colectivo que busca mejorar el conocimiento, que busca valorar los aportes que la práctica y la reflexión traductivas han hecho al desarrollo político, social, económico de América Latina. Es un reconocimiento también, porque tenemos un rubro personajes, es un reconocimiento a todas aquellas mujeres y hombres que hicieron posible ese contacto entre culturas y que dieron a muchos conceptos importados un sentido muy propio, muy latinoamericano, y que permitieron conocer obras de trascendencia para la evolución, nuestra evolución como pueblo. Istal, como grupo de investigación en Montreal, está recibiendo constantemente visitas, tenemos regularmente pasantes, investigadores y profesores invitados. Tenemos a alguien actualmente de Santa Catarina, postdoctorados también de todas partes del mundo, y cito Brasil, Colombia, México, Venezuela, China, Corea y Marruecos. Istal también ha colaborado con grandes proyectos como son el proyecto sobre los agustinos españoles de la Universidad de Valladolid en España, el proyecto ahora terminado de los franciscanos por la Universidad de Valladolid también. Ha participado en el proyecto del diccionario histórico de la traducción en España, y el próximo a publicarse a finales de este año, el diccionario histórico de la traducción de Hispanoamérica, que es un proyecto de Barcelona, España. Luego, Istal también ha servido como aval en varias oportunidades para recomendar a investigadores, a colegas que buscan o promoción, que buscan inscribir un proyecto de investigación, que buscan una beca o publicar. Es decir, que ha adquirido poco a poco una cierta autoridad en el mundo académico que le permite apoyar a los colegas que así lo necesitan. No, todavía no. Como sitio web también es un sitio frecuentemente visitado en todas partes. No tenemos un contador de visitas, pero sabemos por las solicitudes de información que nos llegan que sí son bastante frecuentes, y la biblioteca que tenemos allá en Montreal nos permite digitalizar algunos documentos, no libros enteros por supuesto, pero algunos documentos que con muchísimo gusto enviamos a los colegas que así lo solicitan. Tenemos también solicitudes de información por parte de estudiantes que piden consejos metodológicos, referencias. Igualmente, por el número de personas que se registran como historiador en el repertorio que tenemos en el sitio web. Y debería decir que si la parte documental sobre Brasil crece mucho, la parte repertorio de historiadores no crece en la misma proporción. Así que los invito a que si se quieren figurar en este repertorio de historiadores de la traducción, basta con enviar un correo electrónico y un pequeño formulario en el sitio. Así que los invito a que lo hagan.
Y para terminar con esta parte, pues con respecto a la Asociación Latinoamericana de Estudios de la Traducción y Interpretación, a la ETI, ISTAL, por supuesto, comparte los mismos objetivos de dar visibilidad a la traducción latinoamericana, suscitar el trabajo mancomunado en los estudios de traducción y podría decir incluso que la creación de ALAETI, los contactos que se han hecho para crear ALAETI, nacen de los contactos que se han creado en el seno de ISTAL. Ahora sí. Algunas palabras sobre el enfoque teórico-metodológico que adoptamos en ISTAL. En primer lugar, nuestro objeto de estudio, pues nos dedicamos al estudio de la historia, como dice su nombre, hispana y brasileña. Podría ser también franco, anglo o neerlando hablantes si tomamos en cuenta el Caribe, que en mi forma de ver forma parte de Latinoamérica. Estudiamos los textos, estudiamos los traductores, sus estrategias, así como el impacto de estos en la, como se dice siempre, la formación identitaria de la región latinoamericana. Hasta ahora el grupo se ha dedicado poco a la traducción literaria, concentrándose más bien en textos de tipo político, periodístico y ahora misionales. Su concepto de traducción, porque creo que un grupo de investigación tiene que darse una visión y un concepto. ISTAL tiene de la traducción pues un concepto no convencional, ya poca gente lo tiene, creo, en la medida que abordamos la adaptación, la apropiación, la manipulación, tan frecuentes en la historia de la traducción latinoamericana, como manifestaciones de la actividad de traducción. Se privilegia el trabajo sobre los textos y los traductores antes que los estudios de corte especulativo. Estos deben conocer esta cita de Theo Hermans, que explica bien lo que es la traducción y cómo la vemos, al menos nosotros, en ISTAL. En cuanto al marco teórico metodológico, más bien, hasta ahora los proyectos, los estudios realizados en ISTAL se han insertado en el marco muy general de los estudios descriptivos de la traducción y de la escuela de la manipulación. Si bien, como cualquier investigador en historia, adoptamos la metodología de trabajo propuesta por Antoine Pim, por Jean Delisle, por Léon Dux y otros, privilegiamos hasta este momento, pero puede cambiar, el modelo sociocultural de Brigitte Lépinette, los paratextos y las distintas vertientes del análisis del discurso. Para finalizar, quería mencionar una especie que yo llamaría, esto lo voy a cambiar, una declaración de principios. Para esta, la América Latina es un continente postcolonial que ha recibido influencias fuertes de España, en particular de Europa, Estados Unidos, de las que se han nutrido, pero eso sí, sin copiarlos, como lo dicen los estereotipos. América Latina más bien se ha apropiado estas influencias a través, entre otras cosas, de la traducción de manera creativa. Se adopta, por lo tanto, una visión decididamente latinoamericanista. En cuanto, por supuesto, a las tensiones lingüísticas y culturales que no faltan entre América Latina, Europa, Estados Unidos, en particular España y Portugal, pues las tomamos en cuenta, por supuesto. Sería un poco absurdo no tomarlas en cuenta, pero con miras a recontextualizar los acontecimientos. Y como lo decía Marta esta mañana,
hay que examinar estos dos puntos de vista para entender mejor lo que está en juego en la traducción en América Latina. Pero esta manera de ser tan latinoamericano nos ha valido el adjetivo de ustedes hacen investigación en blanco y negro. Pero pues, si así se percibe, que así sea. Otro principio que tratamos de seguir muy claramente es el de la solidaridad. Es decir, una cooperación desinteresada, una ayuda mutua para el logro de fines comunes. Creemos, por ejemplo, en la imperiosa necesidad de hacernos conocer entre los latinoamericanos y como latinoamericanos en el mundo, de citarnos mutuamente, de ayudarnos mutuamente, citarnos en nuestras publicaciones, sencillamente, darnos a conocer. No creemos pues en la propiedad privada del conocimiento y con mucho gusto compartimos informaciones, pero pareciera que del otro lado del charco no siempre sucede así. Pues una vez más, que así sea. Finalmente, ISTAL ve en ALAETI un instrumento idóneo, ideal tal vez, para promover los estudios de traducción en la región. ISTAL ha apoyado hasta ahora las gestiones realizadas por ALAETI, las seguiremos apoyando con todas nuestras posibilidades. Y creo, como mencionó John al final de su intervención, creo también que ALAETI, una vez formalmente constituida, etc., empiece a tomar contactos con la Asociación Ibérica, por ejemplo, de Estudios de la Traducción, con ABRACHI, por supuesto, con ATISA en los Estados Unidos y con la Asociación Canadiense de Traductología, por supuesto. Entonces, hasta aquí, muchas gracias, pero antes, después volveremos a esta para las divisiones. La otra, yo quería aprovechar el micrófono para convidarles al 26º Congreso de la Asociación Canadiense de Traductología, que se va a celebrar del 26 al 28 de mayo de 2014, el año que viene, en St. Catharines, Ontario. Para quienes no visualizan, estamos al lado de Niagara Falls. El tema del congreso del año próximo es traducción, territorios, memoria, historia. Y lo coordinamos mi colega colombiano Álvaro Echeverri y Turismo. Y les invito a que, si quieren inscribir una ponencia dentro del tema, apurarse a escribir a esta dirección y enviar una propuesta. ¿Pueden verlo también, verdad? Yo diría que no debería pasar del 15 de octubre. Habíamos dicho primero 15 de septiembre, estamos alargando, pero bienvenidas las propuestas. Así que en el sitio web de la Asociación Canadiense de Traductología encontrarán los datos. Eu mandei informação no Tradinfo, eu mandei para todo mundo. Se alguém, posso mandar de novo, ou se alguém não recebe, só lembrar. Vou mandar de novo. Quais as línguas de comunicação? Quais são as línguas? No, puede ser, el llamado se hizo en inglés, francés y español. Y portugués, ¿no? Hay que estar con... Pero como quieren, que vayamos, los portugueses, los brasileños. No nos quieren. Si fuese ISTAL, sería tal vez la primera lengua, o sea, pero es Canadá, es la Asociación Canadiense de Traductología, es ABRACHI de Canadá y es toda Canadá, así que todavía no se puede. Pero el tema se presta para eso, el tema se presta. Bueno, muchísimas gracias.
Entonces, gracias, George. Yo termino con el asunto de la asociación que quiere reunir académicos en torno a la traductología, y desde ahí les voy a plantear rápidamente lo que el grupo de investigación en traductología proyecta hacia América Latina. No me voy a extender mucho porque en la plenaria de esta mañana ustedes se dieron cuenta de lo que trabaja el grupo, de los intereses, pero rápidamente puedo condensar el asunto de que el grupo se interesa por la traducción cultural y por la traducción creación. Esto lo ilustro con la última traducción que hice en el 2011, que fue una traducción performance. Fue algo muy original, y estos asuntos de la traducción nos interesan mucho. Aquí hubo uno de las mesas redondas, de los simposios, fue sobre traducción pictórica, la cartografía como traducción de espacios. Muy interesante me pareció este simposio. En el 2011 llegó el escritor Jacques Jouet a la ciudad de Medellín, a escribir, invitado por la alcaldía, y llegó a escribir su novela en francés. Con un interés del director de la Alianza Francesa de dar visibilidad a Medellín, una ciudad que ustedes saben que estuvo muy golpeada por los problemas que realmente vivimos, pero también por la mala difusión, que no se difundió sino lo malo que sucedió en todos esos años. Lo bueno quedó a un lado, y la misma ciudad estaba muy golpeada, ¿no? Creíamos poco en nosotros mismos, y realmente el director de la Alianza, Patrick Deivin, hizo muchísimo por Medellín. Llegó este escritor, me pidieron que hiciera la traducción de la novela que él iba a escribir en Medellín, y yo inmediatamente acepté. Es mi dominio de trabajo. Pero resultó que la traducción era en el Jardín Botánico una presentación pública. El escritor estaba sentado en una mesa, así como estamos aquí, él con su computador ahí escribiendo la novela, creándola en Medellín, en francés, y yo estaba al lado con el otro computador traduciendo lo que el escritor iba escribiendo. Para mí fue una sorpresa, porque no era yo esperaba lo que siempre hago en traducción literaria, traducir a las 2 de la mañana en la casa con todos los diccionarios, con la posibilidad de pensar durante horas una palabra, y ahí el asunto fue lo que podríamos resumir en una traducción performance. No había internet porque estábamos en una sala, y yo trabajo con Mac, y me pusieron un PC, o sea, todas las dificultades. Era un lugar público, un salón cerrado, pero con una vidriera. La gente podía entrar, vernos trabajar y volver a salir. Había una pantalla adentro donde yo iba viendo lo que Jacques Jouet iba escribiendo en francés, y había 2 pantallas grandes en la parte de afuera, donde la gente que iba pasando iba viendo el texto en francés y mi texto en español. Fue un desafío muy interesante también a nivel pedagógico, porque yo sabía que mis estudiantes iban a ir. Y yo siempre les había dicho, un texto antes de traducirlo hay que leerlo 2, 3, 4 veces. Yo estaba aquí traduciendo sin saber qué era el texto, y la mayor angustia que tuve fue que los estudiantes vieran los errores que cometían, porque evidentemente estaba cometiendo errores, no tenía tiempo de revisar. Añadido a todo eso, Jacques Jouet crea neologismos todo el tiempo. Entonces, realmente fue un desafío. Después de la primera sesión, que realmente estaba a punto de abandonar el asunto, hablé con Jacques Jouet, porque además no lo conocía, no nos habíamos conocido. Él sí me había mandado algunos libros, pero yo nunca había hablado con él. Nos conocimos ahí traduciendo. Entonces ya por lo menos almorzamos, hablé con él, y me di cuenta que su formación literaria había leído muchos de los autores que yo había leído. Su formación literaria había sido muy parecida a la mía,
Entonces ya en las siguientes sesiones, fueron 3 días de traducción así de esa manera, de 8 horas diarias, me di cuenta que él había leído Becker, Proust, Molière y que muchos de los asuntos que escribía, yo ya me podía dar cuenta a qué escritor estaba parafraseando. Ese tipo de actividades nos interesa muchísimo en el grupo, no es tan fácil lograrlo, pero es en ese sentido, a pesar de que hemos sido también muy teóricos y que hemos estudiado la historia de la traducción en Colombia en el siglo XIX. El grupo también se ha ocupado de crear programas, asignaturas dentro del mismo programa de pregrado en traducción, creamos un programa de especialización en ciencias literarias, de traducción en ciencias literarias y humanas, creamos una línea de maestría en didáctica de la traducción, ahora creamos un programa de maestría y tenemos el proyecto de crear justamente dentro del marco de ALAETI un doctorado internacional, quizás en traducción o en una disciplina que pueda estar articulada con la traducción. Tenemos también un programa de extensión que se llama Cátedra Abierta en Traductología, porque pensamos que la extensión entonces es un programa abierto a la gente de la ciudad, porque pensamos que es importante alfabetizar a nuestra propia gente en lo que es la traducción. Ya lo hemos comentado muchas veces con los colegas tomando café, cuando uno le dice a un colega que no es del programa, usted le enseña traducción y dice, entonces usted enseña inglés y francés, pero nadie entiende que muchos no entienden que la traducción se puede enseñar y que también hay estudiantes que estudian y no idiomas, sino traducción. Bueno, también la creación de la revista Mutatis Mutandis la hemos puesto al servicio de ALAETI, que ustedes la encuentran en la página de ALAETI. Y también empezamos proyecto internacional entonces con Latinoamérica, con la Universidad Federal de Santa Catarina, proyecto de investigación. También planteamos un proyecto conjunto de traducción concretamente a finales del año pasado con la Embajada de Brasil y también con Sergio y el grupo de Rosy Lázaro. No nos fue aceptado, era la traducción de unas obras clásicas, de 15 obras clásicas del portugués al español para ser publicadas en Colombia. No resultó, pero estos son todos los intentos que seguimos haciendo. Y también nos interesa la promoción de la investigación a nivel interdisciplinario. En ese asunto también hay que resaltar que Gertrudis Payás, que en este momento se encuentra vinculada a la Universidad Católica de Temuco en Chile, es una persona que realmente ha puesto toda el alma para ALAETI y está realizando un trabajo de investigación interdisciplinario muy interesante en Chile con antropólogos, historiadores, lingüistas, filólogos y traductores. Entre las personas que voy a citar los nombres de las personas que hemos estado trabajando y motivando a ALAETI como hemos podido, está en primer lugar, aquí está Georges Bastin, Gertrudis Payás que les había mencionado, John Milton, claro está, Walter Costa, María Constanza Guzmán, que está en la Universidad de York, Andrea Pagni, Patricia Wilson, Clara Foss de la Universidad de Ottawa, Daniel Samslaski de México. Cada uno hemos hecho lo que hemos podido. En octubre 22 tiene lugar en Bogotá un congreso que comenzó, va a ser la segunda versión este año. La Asociación Colombiana de Traductores e Intérpretes inició el año pasado un congreso de traducción. Fui la presidenta de esa asociación durante 2 años, me retiré y quedé como vicepresidenta cuando intentamos comenzar ALAETI. Ahora he dejado la vicepresidencia, a ver si me puedo dedicar más a ALAETI, pero la asociación es muy dinámica y justamente este año vamos a solicitar entonces un espacio para hablar de ALAETI y motivar a nuestros conciudadanos a que se vinculen con ALAETI. También, como en el caso del grupo de ISTAL, nosotros invitamos profesores,
lo que logramos hacer al año. Muchos del área del francés, también Sergio Romanelli ha estado en Medellín, y también motivamos a los estudiantes a que salgan a hacer intercambios a otras universidades. Y en ese sentido sí quisiera resaltar aquí, puesto que tengo a Josh Pasta cerquita, la labor que Josh ha hecho con los estudiantes en Colombia. Veo que también de Brasil y Venezuela, pero realmente es una labor intelectual, académica, y yo diría que de fraternidad, y quiero agradecerle por eso. En Alaeti, ustedes, ahí está la página, pueden ojear un poco lo que hemos hecho. Un estudiante de Walter nos ayudó a actualizar la página para esta presentación. El correo electrónico de Alaeti es alaeti.asociacion@gmail.com. Ahí lo encuentran también en la página. En la página encuentran un formulario que también pueden llenar y nos lo envían para saber quiénes están interesados en conformar la asociación, que en su momento, cuando se conforme jurídicamente, pues va a requerir una membresía anual para que podamos sobrevivir. Por el momento, lo poco que hemos hecho, lo hemos hecho con platas de nuestros propios bolsillos, pero realmente nos falta un poquito más de trabajo sistemático. También Álvaro nos ha colaborado, ¿cierto?, desde Canadá, y Nayeli Castro en México. Yo creo que podemos, si quieren, abrir el espacio para preguntas, o si mis colegas John y yo tienen algo que aportar, o Walter, ¿no? No, bueno, creo que no. No sé si hay preguntas que podamos. Buenas noches y muchas gracias. Mi pregunta gira en torno a los más o menos 50 millones de hispanohablantes que hay en Estados Unidos actualmente. ¿Y qué papel, según vosotros, tendrán que desempeñar ellos dentro de ese marco de la traductología latinoamericana? Muchas gracias. Un inicio de respuesta, por lo menos. Los hispanos en Estados Unidos, traductores, traductólogos, forman parte de ATISA, American Translation and Interpretation Association, y es más, la presidenta Claudia Angelilli es argentina. Están muy presentes en ATISA, y el próximo congreso del año que viene en Nueva York. Vayan para allá y van a ver que hay muchos hispanos. No por ello estudian la traducción en América Latina. Ahí ya son temas de investigación, elecciones personales. No conozco, o sea, pensando muy rápidamente, hispanos en Estados Unidos que se interesen por América Latina. Edwin Gensler, pero que no es hispano, por supuesto. Sí hay tesis de doctorado en Binghamton que han tratado sobre América Latina. Creo que hay gente aquí que conoce a Christopher Lockosh. Sí, pero no conozco, no hay mucho. Sí, pero es como colombiano. En York. Ahora
ahora que estuvimos una cosa, Juan Guillermo Ramírez, que está en Binghamton estudiando sobre América Latina. Ahora en agosto estuve justamente en la Universidad Católica de Temuco con Gertrudis Payás y justamente conocí a una estudiante de Claudia Angelelli que está trabajando sobre la enseñanza de la traducción en América Latina. Entonces ahí hay una parte que empieza a ser interesante, pero como George dice, la mayoría de los que están en la TISA en Estados Unidos estudian los problemas del bilingüismo y de las interferencias entre el español y el inglés que ya son suficientes para investigación. Estados Unidos empiezan a pensar en problemas, por ejemplo, de identidad a través de la traducción en asuntos que podrían articularnos con ellos. ¿Pregunta, comentario? Pregunta, comentario. Creo que me refiero también a la idea o al debate de si se puede incluir al inglés como un idioma latinoamericano. No, pero hablado por latinoamericanos en lengua madre. No es algo que yo piense, es algo que estoy proponiendo para... El Caribe inglés. El Caribe inglés ciertamente. No, es muy interesante que yo pasé mucho tiempo sin conocer a los colegas colombianos, chilenos, etc. Y les conocí en Montreal. Entonces, se puede arguir que no solamente inglés, pero también francés. Sí. Y se puede decir en los estudios de la traducción que la capital de las Américas ha sido Montreal. ¿Cómo es tu nombre? Raúl. Un segundito. Sí, un segundito, yo le acabo de contestar a él. Mira, claro, lo del inglés es bien interesante porque San Andrés y Providencia, que pertenece a Colombia, se habla inglés. El inglés, sí, ellos hablan inglés y hablan criollo y español. Entonces sí hace falta que pensemos un poco más en el inglés que se habla en Latinoamérica y en el francés que se habla, y Jones mencionó hasta el neerlandés, ¿no? También un comentario. Es para decir que la pregunta que hizo mi colega no es totalmente descabellada, porque hace muchos años se habla del Spanglish en Estados Unidos y en Hispanoamérica en general, pero muy recientemente investigadores están comenzando a hablar del inglés influenciado por el español en la Florida. De manera que va a haber que hacerse la pregunta de nuevo. ¿Podremos considerar al menos ese inglés de la Florida un idioma que en alguna medida es latinoamericano, porque tiene la influencia del español? De manera que hay un campo de investigación ahí que está abierto y que los traductólogos tienen que tener en cuenta. Então, se os colegas da mesa não tiverem mais nenhuma consideração a fazer. Quizás, George, no sé si lo podemos comentar aquí en público, pero quizás la próxima reunión de ALAETI se pudiera hacer en Ontario, en el Congreso de Traducción, Territorio, Memoria e Historia, que es en mayo. Podría pensarse en esto, ¿no? Foram lançadas muitas propostas, né, muitas sugestões de pesquisa, né, um território ainda totalmente a desbravar, completamente novo e nosso. Né. Então é com muita satisfação que eu declaro encerrada esta sessão. E passemos então à sessão de encerramento do auditório Guarapuava.
Muito obrigado.